Todos conocemos las historias de Disney tan importantes y famosas que fueron parte de la infancia de muchos y que ahora se está intentando convertir en live actions para facturar más. Pero estas historias no son en realidad Disney, sino que son historias muy viejas, surgidas en muchas ocasiones en la Edad Media, que tienen la mayoría secretos por ahí por allá porque son parte de una época que sucedió hace mucho tiempo, que tenía su forma distinta de ver las cosas y que también tenía sus cosas oscuras. Entonces, a ver, La Cenicienta es la historia de una chica de una buena familia que perdió a su madre, en la versión de Disney también a su padre, y se quedó con una madrastra y unas hermanastras que la maltrataban, y que mientras estaba con ellas parece que se comportó buena y dulce y no se rebeló y no peleó e hizo lo que le decían. Que bueno, era muy joven. Hasta que un día, ayudada por una hada madrina, consiguió quedarse con el príncipe de sus sueños y bien, historia acabada. ¿Qué pasó en la historia original? Era esta doncella de una buena familia con padres amorosos que perdió a su madre. Y la madre, en el lecho de muerte, le dijo que fuera buena y amable. Le hizo prometer que sería buena y amable y que así ella siempre la cuidaría. Esta diferencia con la historia de Disney es importantísima porque si una madre en el lecho de muerte te hace un pedido, eso es una poderosa presión en la mente de cualquiera. Entonces, bueno, ella se quedó con esta promesa hecha a la madre y fue a llorarla cada día en la tumba que había en el jardín de la casa. Y mientras ella sufría, el padre se volvió a casar con una mujer que tenía 2 hijas. Entonces, bueno, la vida fue así para ella, y que de hecho el padre no murió, como se ve en la historia de Disney, sino que él simplemente parece que dejó que las cosas sucedieran y que su nueva esposa maltratara a su hija como si nada. Pero bueno, él se hacía el tonto. Pero un día que iba a ir al pueblo a hacer compras, les dijo a las 3 hijas si querían algo. Las 2 hijastras les pidieron vestidos y Cenicienta le pidió la rama del primer árbol que encontrara. Entonces el padre hizo esto. Fue al pueblo y volvió con vestidos y con la rama del árbol, lo que de hecho me recuerda a la Bella y la Bestia, que Bella le pidió una flor. Pero bueno, lo que hizo Cenicienta fue plantar la rama del árbol en la tumba de su madre y regarlo con sus lágrimas. Y así, de esta manera, esa ramita pronto se convirtió en un gigante, increíble árbol donde siempre iba a posarse un ave, un pájaro, no sabemos qué tipo de pájaro. Entonces un día sucede lo que sucede en la versión de Disney. Hay un baile donde el príncipe quiere encontrar a una prometida y no la quieren dejar ir. Le ponen como condición conseguir separar las piedritas del fuego, las lentejas mezcladas. Bueno, ella piensa que no lo puede hacer y va a llorar al patio. En vez de ser ayudada por una madrina, lo que pasa es que el árbol cumple su deseo. Arbolito pequeño, dame un vestido que sea de oro y plata, muy bien tejido, le dice ella al árbol. Y el árbol le cumple. Del vestido sale como un fruto el vestido, y el pajarito agarra el vestido y se lo da.
lo de que eran muy amigas de los animales, eso se conserva. Entonces así vuelve a pasar. No es un solo baile como sucede en la de Disney, sino varios bailes. Y así ella se va encontrando con el príncipe. Y así esta historia termina en ella casándose con el príncipe y con las hermanastras a la que las aves, que eran amigas de Cenicienta, le sacan los ojos. Muy bonita historia. Ahora, ¿de dónde sale esto del árbol? ¿No? En la historia de Disney tenemos un hada de tamaño natural, de cuerpo entero. ¿Y cuál es la diferencia entre esta hada y el árbol? En realidad hay una similitud entre ambos, y es que tanto el hada como el árbol son parte de creencias pasadas que estaban tal vez más vivas en ese tiempo, de antes del cristianismo, donde no se creía en los milagros, pero se creía en la magia. Y el árbol, de hecho, se encuentra en muchas creencias. Por ejemplo, en las culturas nórdicas, esas al norte de Europa, donde hace mucho frío y donde salen los vikingos, ustedes saben, habrán visto Ragnar, por ejemplo. En esas culturas se creía en Yggdrasil, el árbol del mundo. Se creía que en el universo había un gigantesco árbol en cuyas partes, en cuyas ramas y en cuyas raíces se sostenían los planos de existencia. Así como frutos, en vez de frutos el árbol sostenía mundos. En la parte inferior, en las raíces, estaba el inframundo. En la parte de arriba estaban los dioses y en el medio estábamos nosotros. Y de hecho, esta no es la única cultura en donde se cree eso. Los mayas creían en un árbol, en el ceiba, que también decían que era el eje del universo. Y estas cosas son increíbles porque estamos hablando de sitios atravesados por una enorme distancia física y espacial, temporal. Pero también podemos encontrar la creencia hindú, en la que según su mitología existe el Kalpavrishka, que es un árbol que también apareció en el inicio del tiempo, en el océano primogénico y que cumple los deseos, que un día existió en la tierra y al que Indra decidió llevarse de vuelta al mundo de los dioses porque decía que los seres humanos no saben controlar la ambición y los deseos, que es muy cierto. Pero también hay algo increíble, hay algo que permanece hasta nuestros días, y es la Navidad. ¿Que de dónde salió la Navidad? La Navidad, que gira en torno a esa imagen del árbol y que en este momento es un símbolo cristiano, y uno puede pensar, pero ¿qué tiene que ver la Navidad con un árbol? Pues bueno, en la creencia de los vikingos tenía muchísimo que ver. Las antiguas culturas paganas y algunas actuales celebran el solsticio de invierno. El año se celebra en etapas, en estaciones y en los diferentes momentos de la cosecha. Cuando las sociedades humanas estaban en mucho mayor contacto con ellas, y entonces para celebrar la llegada de Frey, lo que se hacía era decorar un árbol con velas y adornos para simbolizar la victoria de la luz sobre las tinieblas, utilizando el símbolo del árbol que representaba a Yggdrasil. Y este árbol terminaba en punta para que apuntara a Asgard, el reino de los dioses. Esto no sucedía solo en este lugar. En
la época romana se celebraban las Saturnalias, que también eran en el solsticio de invierno y que después, al convertirse al cristianismo, convertirían en Navidad, porque evidentemente Jesús nació el 21 de diciembre, pero para intentar convertir a la población local al cristianismo era más fácil que conservaran las mismas fechas de celebración, porque si no, qué molestia, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que cambiar nuestras fechas de celebración? Mejor que cambiemos el nombre y el Dios, ¿no? Más sencillo. Pero esto no es solo acá. En Finlandia, no, de hecho, en otras zonas, en otras épocas, también las mismas culturas nórdicas no se celebraba a Frey, sino a Thor. Y en la base del árbol se sacrificaba una cabra. Y esta cabra un día pasó a llevar regalos y a encarnarse en un hombre. Esto en Finlandia se llamó Joulupuki. Joulupuki, que lo debo estar pronunciando re mal, en algún sitio de Finlandia todavía se le llama así a Papá Noel o a Santa Claus, y que significa, y está en Google, está en Wikipedia, cabra de Navidad. O sea, Papá Noel sigue significando eso, esa cabra que se sacrificaba en el nombre de Thor y que llevaba regalos. Entonces, desde los celtas, que creían que los árboles encarnaban a sus dioses, que eran una forma de templo, un contacto con la naturaleza, con el poder, con las fuerzas naturales y divinas, a todas esas religiones que creen en árboles que conceden deseos o en árboles que incluso sostienen al mundo, llegamos al relato de Cenicienta, que la comparación podrá parecer una estupidez, pero estas cosas se quedan en el imaginario popular. Hay un montón de cosas en nuestra sociedad que todavía tenemos que son de épocas muy antiguas. Por ejemplo, creemos que los gatos negros, hay gente que cree que los gatos negros dan mala suerte debido a cosas que pasaron en la Edad Media, en las quemas de brujas. De la misma forma, en la Edad Media conservaban cosas que tal vez eran antiguas. Por ejemplo, la creencia de que un árbol puede conceder deseos. Y de hecho, este árbol era una forma de magia en el cuento de Cenicienta, porque este árbol se alimentó de los restos de la madre de Cenicienta. De alguna forma se transmutó, ¿no? De alguna forma renació. Hay muchas creencias en donde también se cree eso. Personas que se convierten en árboles. En Argentina, en el sur, hay esta historia, este mito de una anciana que se transformó en un árbol y que empezó a dar calafates, los frutos, para alimentar al pueblo y a los animales. Y Cenicienta regó este árbol con sus lágrimas. O sea, este árbol nació de los restos de la madre y del dolor de Cenicienta. Y lo que un día se transformó en la magia de un hada que le resolvía, que simplemente le resolvió las cosas sin que ella moviera un dedo, un día fue la propia magia de Cenicienta y su madre, y de este árbol antiguo de épocas paganas, que todavía a veces nosotros, que todavía está infiltrado en nuestra actual sociedad cristiana, pero cristiana hasta cierto punto. Eso es todo.